Gracias te damos, Jesús. Qué precioso es poder adorarte juntos. Qué maravilloso es reconocer tu deidad, tu majestad. Qué maravilloso, Señor, es poder disfrutar tu presencia y poder alabarte con libertad en este lugar. Gracias, maravilloso Espíritu de Dios. Tú estás moviéndote en medio nuestro, Señor. Honramos tu nombre en esta mañana. Digno eres, Cordero de la gloria, el que fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Y nos has hecho un pueblo para nuestro Dios. Gracias, gracias. Qué precioso eres tú, Jesús. Su presencia está con nosotros hoy. Levante sus manos, ríndale adoración a Él. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Salvador eterno. Gracias. Glorioso eres tú, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Qué alegría tenerles acá. Tomen sus asientos, por favor. Gloria al Señor. Sean bienvenidos todos. En la parte de acá adelante hay algunos asientos desocupados. Por favor, los hermanos que están llegando pueden venir a ocupar las primeras filas acá. Quiero llevarles a abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo está hablando de la unidad en el Espíritu. Cómo el cuerpo de Cristo debe vivir en unidad, debe vivir en el amor fraternal. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea que tenemos un solo Padre. Bendito sea el Señor, y un solo Salvador, ¿verdad? Entonces dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos algo glorioso que Dios ha puesto, su gracia sobre nuestras vidas. Y yo doy gracias a Dios en esta mañana y honro la vida de muchas personas, muchos hombres y mujeres de Dios, que Dios está levantando en estos tiempos, para estos tiempos finales, para que se levanten y prediquen y proclamen las buenas nuevas en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo. Yo acabé de llegar a las 8 de la mañana de un congreso en Ibarra. Me tuve la molestia de viajar casi 14 horas en bus, viajando toda la noche para estar acá con ustedes. Y yo quiero en esta mañana dejar con ustedes a nuestro querido hermano consiervo Richard Sarmiento. Él está levantando una iglesia en Méndez, sí, y yo sé que aquí en esta iglesia hay muchos hombres y mujeres que tienen mucho que compartir.
y doy gloria al Señor por eso. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Así que quiero dejar con ustedes, no quise dejar la oportunidad pasar para que el pastor Richard Sarmiento nos comparta la palabra en esta mañana. Richard, por favor. Buenos días, amada Iglesia del Señor. Que la gracia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos y cada uno de ustedes. Amén. Qué lindo, hermano. Me gozo mucho escuchando a los hermanos de la alabanza. Ellos ministran muy bien a la iglesia a través de la alabanza. Qué precioso, hermano, cómo la iglesia crece. Y yo cuando estoy sentado en la parte de atrás parece que la iglesia no es muy grande. Parece que es poco, pero viendo de aquí hay una mejor visibilidad, veo más gente. Sí, qué maravilloso cómo el Señor hace las cosas. Bueno, en esta mañana queremos saludar también a los hermanos que nos ven a través del internet. Un abrazo para todos ellos y un pronto retorno para los que tienen que volver a casa. Ustedes saben de quién estoy hablando o de quiénes estamos hablando. Muy bien, yo quiero, mis amados hermanos, en esta mañana que abramos el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, el capítulo 13 y el versículo 11. Dice la palabra del Señor, habla el apóstol Pablo, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé atrás lo de niño. Qué precioso, me encanta esta expresión del apóstol Pablo que dice: pero cuando ya fui hombre. Después revisamos esta palabra. El apóstol Pablo está hablando de la madurez. Y qué importante, hermanos, es la madurez. En la Biblia nosotros vemos a muchas personas con carácter de niños. El apóstol Pablo dice que cuando fui hombre dejé atrás lo que era de niño. Y en la Biblia vemos algunas personas con carácter de niños, pero que llegaron a ser con el tiempo héroes de la fe. Uno de ellos es Moisés. El profeta Moisés, cuando recién el Señor le llama, él dice: Señor, yo no soy digno, porque yo soy un niño, yo no sé hablar muy bien. Pero mis amados hermanos, él es el líder, fue el líder de Israel. El profeta Jeremías dice también, cuando el Señor lo llama, él dice: Señor, yo no soy digno porque yo soy niño. Mire, llegó a ser un tremendo profeta. Y cuando el Señor llama a Gedeón también dice: Señor, ¿por qué yo, si yo soy hijo de la familia más pobre de Manasés y soy joven, o sea, no soy digno? A veces, mis hermanos, los jóvenes creen que la palabra de Dios no es para ellos, y los viejitos creen que tampoco. Entonces, la verdad, mis amados hermanos, que la palabra de Dios, si no es para los jóvenes ni tampoco para los adultos, entonces ¿para quién es? ¿Verdad? Pero, mis amados hermanos, el día de hoy nosotros vemos, cuando se le pregunta a alguna señora: ¿cuántos hijos tiene usted? Ella expresa y dice: bueno, tengo tantos hijos, incluyendo mi marido. Mis amados, cuando nosotros hablamos de madurez, no tiene nada que ver la fecha de su nacimiento, ni la cantidad de años
que tiene usted, ni cuántos años se congrega en una iglesia. ¿Sabe qué es la madurez? Es la toma de responsabilidades. Solamente esa es la medida de que una persona haya madurado, mis amados hermanos. Hay muchas mujeres esperando ansiosamente que su hombre cambie y se comporte como tal. En esta mañana quiero hacer un pequeño resumen de la vida de este gran apóstol Pedro en sus inicios. Dicen los teólogos estudiosos que al inicio nadie daba nada por el apóstol Pedro. Nadie confiaba en él, porque decía y no hacía. Tenía un carácter totalmente inestable, hermanos. Su nombre era Simón y era un hombre temperamental. Hay muchas personas temperamentales el día de hoy, guiados más por su temperamento que por el Espíritu Santo. Aparte de eso, pues, aparte del temperamento, tenía un nombre Simón. Y este nombre Simón significaba timón. En esos tiempos se guiaban mucho por el significado de los nombres. Entonces, timón, usted imagínese, por ejemplo, un timón de un barco. Es tan inestable, es movible, ¿no? El capitán tiene que moverlo de un lado a otro. Entonces, el nombre de este Simón significaba eso, inestabilidad. Y es justamente por eso que Jesús tuvo que cambiarle el nombre. Bien, entonces, qué importante, mis amados hermanos, pero la buena noticia ahora es que usted no tiene que cambiarse el nombre, porque la palabra del Señor dice, porque yo te puse nombre nuevo, mío eres tú. Gloria a Dios. Tremendo. El Señor nos conoce. El Señor no nos conoce con el nombre que nosotros tenemos ahora, sino con ese nombre nuevo que Él nos puso. Gloria a Dios. Yo me alegro por ello. Yo no sé cuál sea mi nombre. Mi nombre es José Ricardo ahora, pero no sé cómo me llame el Señor. Sí, eso es más importante. Bien, mis amados hermanos, entonces en el capítulo 5 de Lucas, del versículo 1 al 11, hay una historia. Les invito, hermanos, para que abran ustedes la Biblia. Ahí pasa algo maravilloso con este hombre, con este Simón Pedro. En el versículo 3, mis amados hermanos, del capítulo 5, dice que Jesús tiene un encuentro en la orilla del lago, del mar de Getsemaní, y le pide prestado su barca. Qué importante, hermano. Dice, Simón, préstame tu barca. Y Simón va y dice, Señor, aquí está. Dice el Señor Jesucristo, muévele un poquito hacia adentro. Es importante, Jesús se subía a una barca y metía cuántos metros adentro para predicar. Dicen también los investigadores que, como ese tiempo no había micrófonos, como ahora, que se puede hablar en público, entonces prácticamente Jesús tenía una estrategia como conocedor de la naturaleza que desde adentro, cuando Jesús estaba adentro en el mar predicando, dice que las olas traían la voz y podía llegar a más gente afuera. ¿Y por qué Jesús se apartaba también de la orilla? Es para no ser molestado, porque dice la Biblia, le seguían multitudes al Señor. Mis amados, pero Simón estaba ahí. Él está en sus inicios. Le presta la barca a Jesús y se da también a sí mismo, porque no dice, Señor, yo te presto la barca, pero tú ve quién maneje. No, es Él mismo. Él mismo está poniendo todos los recursos, mis hermanos, para servirle al Señor. Qué glorioso esto. Ahora bien, después de algunas horas que Jesús había predicado ya a la gente,
le devuelve la barca y le dice: Pedro, ahora lánzale al mar, boga mar adentro y lanza al mar. Y se da la pesca milagrosa. ¿Cuántos creen que cuando usted trabaja para el Señor trabaja para usted, mis amados hermanos? Gloria a Dios, es tan lindo esto. El Señor paga más que nadie. Yo creo fielmente en esto porque yo soy un hombre que tengo experiencia en esto. Nada habla mejor que la experiencia, mis hermanos. Sí, cuando usted le da tiempo a Dios, Él le paga mejor que cualquier jefe. Dice: Pedro, boga mar adentro. Y cuando Pedro se va, resulta que llena su barca y también tuvo que hacer señas. Dice que traigan los compañeros las otras barcas, porque esa barca de Simón ya no avanzaba. Qué interesante, hermanos. Pero aquí ahí pasa algo más glorioso. Cuando Pedro ve este milagro del Señor, se da cuenta que el que está parado frente a él no es cualquier persona. No es cualquier persona. Y cae de rodillas, dice en el versículo 8, creo que está. En el versículo 8. Y Pedro le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Él está en esos inicios. Mire. Pero ¿qué es tan importante? Jesucristo, mis amados hermanos, Él no estaba interesado en el pecado de Pedro, de Simón. Porque la palabra de Dios mismo dice, Jesús dice en el libro de Mateo: porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Gloria al Señor. Entonces, este Simón rinde todo a los pies de Cristo. Todo. Él pone la barca, pone su tiempo, pero también, mis amados hermanos, doblega su orgullo frente al Señor. Aléjate, Señor, porque soy hombre pecador. A Jesús no le interesa, mis amados hermanos, quiénes somos, sino lo que podemos llegar a ser. A Él no le interesa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Porque el Señor nos mira a nosotros como un objeto terminado. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Él nos mira de esa manera. Me contaban alguien por allá por San José de Ibarra, hay estos escultores muy hábiles que hacen maravillas, hermanos, de madera, de troncos. Y por ahí llegó un americano y se pone a contemplar, a ver cómo el escultor está haciendo, y ve que de un pedazo de un tronco en bruto comienza a labrar y comienza a salir no sé, una figura. Y le pregunta, dice: oh, ¿y cómo lo hace? Es que estaba haciendo un viejito, el escultor. Y el americano le pregunta: oye, ¿cómo lo hace? Él dice: no, dice, es muy fácil, le quito todo aquello que no se parece a Ruquito y queda un Ruquito. Mis amados, por supuesto, le quito todo aquello que no se parece a Ruquito. Jesús hace esa obra en nosotros. Él nos quita todo aquello que no se parece a cristiano y queda un cristiano. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Precioso es, al mismo tiempo es una gran responsabilidad, hermanos. Es precioso estar aquí, pero también una muy grande responsabilidad. Veo cómo mis pastores son muy responsables, todo el personal que trabaja son muy responsables, cada uno en su área, mis hermanos, porque ese es son los negocios del Señor. Así son los negocios del Señor. Bien, pero mis amados hermanos, aquí hay algo. Simón tiene un punto de partida con el Señor Jesucristo, pero en el camino él va cometiendo también algunos desaciertos, tales como, por ejemplo, dice la palabra de Dios, dice: Pedro se opone a la muerte de Jesús. Pedro se opone a la muerte. Estamos hablando, o sea, de cómo uno se comienza y a dónde se puede llegar.
este apóstol se opone a la muerte de Jesús cuando oyó de Jesús que dice, tengo que ir a la cruz. Dice, Señor, ¿cómo vas a pensar? Dice, ten compasión de ti mismo. No es lícito que tú estés en esas condiciones. Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. No le dijo que era Satanás él, sino estaba usando Satanás a Simón. En otra ocasión vemos que cuando Jesús es arrestado, Pedro saca su espada y corta la oreja, literalmente, hermanos, a un siervo de un sumo sacerdote. Dice que le cortó toda la oreja. O sea, era un hombre que estaba en un proceso de madurez, todavía hay violencia en él. Y Jesús dice, Pedro, no es así. O sea, no es la manera como debe ser dentro del reino de Dios, porque no es con ejércitos ni con espadas, sino con mi espíritu. Se gana mejor. Se gana mejor. Gloria a Dios. También nosotros vemos que Pedro, en el arresto de Jesús, dice que Pedro niega 3 veces a Jesús, pero llora amargamente. O sea, él tiene su punto de partida, va creciendo, pero va tomando responsabilidad en el camino por sus desaciertos. Yo creo que esa debe ser la característica de todos nosotros los siervos de Dios. No es que hoy día yo me convierto y mañana soy perfecto. No, soy perfecto en el espíritu, por supuesto, pero en el alma tengo un proceso. Voy caminando en un proceso de cambio, mis amados hermanos. Ahora bien, nosotros vemos que con la persona que más dificultades tuvo Jesús es con Simón, con Pedro. Pero es interesante que Jesucristo comienza a promocionarle al mismo Pedro. Mire, si usted ve a una persona que le causa mucho dolor de cabeza, ¿usted le promocionaría a esa persona para algo? No, no es cierto. Nosotros los seres humanos somos así, como que no perdonamos. Decir, no, este ya no me sirve, este me falló y ahí nomás. Pero Jesús no, este Pedro le falla en algunas ocasiones a Jesús. Y él dice, y vemos que el Señor Jesucristo le comienza a promocionar, porque ve que este hombre puede ser un canal de bendición para la humanidad, un instrumento en las manos del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, para llevar el Evangelio a los demás. Ahora bien, Jesús, un día, cuando Pedro hace una acertación de quién es Jesús, dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Mateo 16, 19. Dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Bien. Y Pedro hace una acertación por revelación del Espíritu y dice, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué le dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, ya no eres Simón, ya no eres el inestable, ya no eres esa persona temperamental. Ya no, tú eres Pedro ahora, tú eres piedra. Pedro significa piedra o piedrita, porque Jesús es la roca. Entre piedra y roca hay una gran diferencia. Una roca es alguien tan grande que sostiene la iglesia. Pero una piedrita es algo que usted ve por ahí, pero por lo menos, ¿no? Piedrita. Pero tú eres una piedrita. Denle un aplauso a Cristo. Ahora, Jesús, escuchando a Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y yo te entregaré las llaves del reino de los cielos. ¡Wow! Mire, mi hermano, usted entregaría las llaves a una persona ajena. ¿Entregaría las llaves de su casa? ¿Qué dicen mis hermanos? No entrega, ¿verdad? Porque dice, viene a mi casa. Pero el Señor Jesucristo dice, y te daré las llaves del reino de los cielos. Qué precioso. Usted sabe que para abrir una puerta uno se necesita una llave y que esta llave encaje plenamente. ¿Qué significa esto? El Señor le promocionó para que Pedro fuera la primera persona, mis amados hermanos, en predicar el Evangelio a los gentiles. Él abrió una puerta porque él predicó por primera vez a los gentiles. Nadie había predicado antes.
ahí se cumple lo que dice: te doy las llaves del reino. Abrió una puerta con esa llave espiritual y fue llevando el evangelio a los gentiles. Muy bien, ahora Jesús también en otra ocasión vemos que dice: Simón, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Mire, note usted algo, que Pedro no se promociona a sí mismo. Se dice: Señor, no te preocupes, que cuando tú te vayas ya al cielo, yo estoy aquí para hacerme cargo de ellos. No. Jesús es el que le promociona a él. No se promociona Pedro a sí mismo, sino Jesús le promociona a él. ¿Sabe por qué? Porque ya era un hombre con carácter, con criterio. Era un hombre responsable. Es por eso que le encarga, mis amados hermanos, este ministerio. En el día de Pentecostés nosotros vemos, dice la palabra del Señor, que estaban 120 personas en el aposento alto y vino el Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? A ver, los hermanos lectores, sobre todos los 120 vino el Espíritu Santo. ¿Y sabe a quién le promocionó Jesús para que predique en la fiesta de Jerusalén? A Pedro, al mismo que le provocó dolor de cabeza. Era Pedro. Mire, los otros 120 no le causaron ningún problema a Jesús. Era Pedro. Pero sin embargo es él el que sale en esa fiesta. Era una fiesta mundial, mis amados hermanos, en donde estaba la gente de todo el mundo en la fiesta de Jerusalén. Gente de muchas lenguas. Y por eso es que en ese día de la predicación el Señor tuvo que descender como les dio un don de lenguas, para que a través de la predicación todos podían entender con un solo lenguaje. Pero entendían todos, mis hermanos. ¿Y se convierten cuántos? 3,000 personas se convierten a Jesucristo, hermanos. Mire lo que hace este hombre inestable, este Simón, este hombre, este Timón. Mire a dónde está. Entonces, qué precioso. ¿Cómo hace el Señor? Bien, en Primera de Pedro 5:6 está escrito algo así, porque ya en estos tiempos el Señor Jesucristo ya se había ido y Pedro es un hombre formado ahora. Pedro es un hombre maduro en su carácter. Pedro es un hombre responsable, y él escribe de esta manera. Primera de Pedro 5:6 dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Miren, mis amados hermanos, lamentablemente muchos quieren autoridad sin responsabilidad. No hay, en las cosas del Señor, no hay autoridad sin responsabilidad. Pedro fue responsable. Él cayó de rodillas cuando estaba junto a Jesús en el lago de Getsemaní, ¿verdad? Entonces él se humilló. Ahora la recomendación es, él está diciendo: yo les digo a ustedes que hagan porque yo lo hice. Y si soy grande ahora, dice Pedro en otras palabras, es porque yo comencé desde abajo, comencé humillándome. Entonces miren mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. ¿Qué quiere ver el Señor en lo secreto? Orando. Yo, desde que el pastor Fersel me llamó hace 15 días, yo estaba por el oriente, me llamó y me dio esta responsabilidad de predicar. Pero mis amados, les digo la verdad que el Señor me ha estado despertando todos estos 15 días como a las 4 de la mañana. Y yo duermo sueño completo. Estoy acostumbrado a dormir sueño completo, pero a las 4 ahí, y ya no podía dormir. Entonces, ¿qué hacía yo? Oraba. Me di cuenta que es el Señor el que me está despertando a orar. ¿Para qué? Para este tiempo. A veces así pasa. Ser pastor, mis amados hermanos, no es nada fácil. No es nada fácil. Es una tremenda responsabilidad. Les voy a contar algo. Dice que por ahí en un sector se pusieron una iglesia, y dice que se pusieron al lado de una casa que había por ahí, y dice la señora de al lado, dice que comenzaba a escuchar cómo alaban, cómo aplauden, cómo predican y todo. Bien, entonces dice que un hijo de la señora se quedó una vez sin trabajo. Dice que vino allá a la iglesia y dice: ustedes de repente no tienen un trabajo aquí, dice, porque mi hijo está sin trabajo.
Dice, no, Señor, aquí no hay nada que hacer, la verdad. Dice, nosotros estamos recién aquí, no tenemos sueldo para pagar y todo. Dice, no, dice, pero no sea malo, de cualquier cosa. Dice, más que sea de pastor puede venir. Miren, mis amados, la gente a veces piensa que es facilito. Nosotros a veces le vemos al pastor Félix, a Dieguito que predica aquí, muy buenos predicadores de la palabra del Señor. Yo los admiro mucho. A veces parece facilito, hermanos, venir, a veces sentarse y escucharlos así, pero no, hay una tremenda responsabilidad tras de eso. Créanme, mis hermanos, sí, por eso se debe orar mucho por los pastores, por los ministros, por todo el personal de esta iglesia, todos los hermanos que están al fondo en el departamento de producción, todos están obrando para el Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Lo lamentable, mis amados hermanos, ¿por qué Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo? ¿Sabe por qué? Hay muchas personas que se promocionan a sí mismo. Pastor, en las iglesias, pastor, ¿y por qué usted no me da aquí un ministerio? Y viene el otro y dice, pastor, y yo ya debo estar acá, yo tantos años que me congrego en la iglesia, yo ya debo estar utilizando un ministerio, ¿no le parece? ¿Verdad? Entonces Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que sea Él el que los ponga en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado. ¿Verdad? Gloria a Dios, mis amados hermanos. Incluso hay muchos predicadores que pasan por las iglesias, dice, les conocen, no se sabe, hermanos, si son sinceros, si vienen de parte de Dios o de parte de ellos mismos. No sé, dice, pastor, deje dar una prédica aquí. Pasan por las iglesias, no se les conoce, no se sabe quiénes son. Pero el apóstol Pedro hace esta tremenda recomendación. Muy bien, mis amados hermanos, entonces nosotros vemos es que la humildad precede a la bendición. ¿Cuántos creen? La humildad precede a la bendición. Nosotros vemos aquí el gran ejemplo de este rey David. Oiga, es una historia maravillosa. Antes David era solo rey. Salía, ganaba sus batallas, vuelta regresaba y así. Mis amados hermanos, hasta que un día cometió un pecado tremendo con Betsabé, dice la palabra de Dios, y se embarró a sí mismo y embarró a todo mundo en el reino. Pero en el Salmo 51, David hace lo que dice Pedro. Se humilla tremendamente y le dice al Señor, Señor, contra ti, dice, yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Se humilla el hombre. David era solo rey. Escucharán esto. Él era solo rey. Pero, mis amados hermanos, desde la humillación que hizo David ante la presencia del Señor en su confesión, él se convirtió en un escritor. Escribe 150 salmos maravillosos, que es de gran bendición para todos nosotros el día de hoy, ¿verdad? Si no, que es lindo leer los salmos. Usted lee un salmo para dormir, qué maravilloso. Entonces, él fue un escritor, pero también David se convierte en poeta, porque el libro de los salmos pertenece a uno de los 5 libros poéticos de la Biblia. Además de eso, este rey David se convierte también en profeta, porque en el libro de Salmos estaba escrito de la venida del Mesías. Estaba escrito ahí. Pero también David, mis amados hermanos, es sacerdote, porque según entendemos dice que David se paseaba ahí en el lugar de los sacerdotes. Entonces el Señor le eleva 5 veces más de lo que él era. ¿Por qué? Porque se humilló ante la presencia del Señor. Gloria a Dios, denle un aplauso a Cristo. Qué lindo, hermanos. No sé, a nosotros nos llena de alegría ver estos hombres cómo crecieron. Surgieron desde abajo, hermano, cometiendo errores, yo no sé, haciendo tantas cosas, pero mire el nivel a donde están ahora. La Biblia, cuando habla de David, dice que el corazón de David era como el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque aprendió a tomar responsabilidades, hermanos. No hay autoridad sin responsabilidad. Créame, mis amados hermanos jóvenes, mis amados hermanos padres y madres que están aquí,
la verdad, la responsabilidad es lo más importante. Cuando una persona crece en carácter, eso es lo más importante delante del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo les parece estos dos hombres que hemos estudiado en esta mañana? Pedro, David, ¿sí o no? Poderosos. Pero saben, el día de hoy es lamentable. Muchos hombres, escucharán esto, muchos hombres han sido atrapados en las telarañas de la vida, mis amados hermanos, con engaños. Les han dicho que para ser más hombre tienes que oler a alcohol, ¿sí o no? ¿A cuántos les han dicho eso? No, hermano, tienes que oler a alcohol, tienes que beber alcohol, tienes que oler a cigarrillo si quieres parecerte más a hombre. O tienes que tener algunas mujeres más aparte de la esposa que Dios te ha dado para que seas más hombre. O tienes que aprender algunas estrategias de pelea para que puedas pegar a cuantos. Eso te define. Los gimnasios del día de hoy, por ejemplo, están llenos. Y los hombres están haciendo crecer los músculos porque están buscando algo que los defina como hombres. Qué triste es. Nosotros tenemos que pensar que somos varones por nacimiento. A los hombres me dirijo en este momento, que somos varones por nacimiento, pero tenemos que ser hombres por elección. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé atrás lo que es de un niño. Pregúntele al hermano de al lado, hermano, ¿ya dejaste o sigues teniendo ahí lo de niño? Ajá. ¿Soltaste ya? Qué tremendo, hermanos. Nosotros vemos Pilato cuando vio por primera vez a Jesús, se sorprendió. Y cuando Pilato estaba ahí porque le llevaron ante Pilato para que sea juzgado por él, era gobernador romano. Entonces, cuando vio a Jesús, se sorprendió. ¿Y sabe qué dijo? He ahí el hombre. He ahí el hombre. ¿Y por qué reconoció que era hombre? ¿Sabe por qué? Porque como estos hombres eran autoridades que juzgaban, mis amados hermanos, a la gente que cometía errores, entonces Pilato estaba acostumbrado a ver a la gente derretirse frente al juicio, agachar la cabeza y la vergüenza de aquellos que han cometido cuantas cosas. Pero cuando le ven a Jesús, cuando Pilato le ve a Jesús, se sorprende. ¿Sabe por qué se sorprende? Porque es que Jesús no le debía nada a Pilato. Jesús no le debía absolutamente nada a Pilato porque él es inocente. Es Pilato quien le debía mucho a Jesús. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los resultados, mis amados hermanos, de un autor que escribe para hombres, dice hombres, perdón la expresión, pero dice hombres castrados de su hombría? Se refiere así cuando el hombre no asume responsabilidades, hermano. Son hombres castrados, mutilados de su hombría. ¿Cuáles son los resultados de no tomar responsabilidad, en este caso los padres? En estos tiempos vemos una cantidad de hijos inmaduros. Por favor, hermanos, una cantidad de hijos inmaduros, resentidos con sus padres, no perdonan, exigen a sus padres más de lo que ellos les pueden dar, viven quejándose y viven pendientes más de cuánto puedo sacar de ventaja antes de cuánto puedo darme para ayudar en la casa a mis padres o en las necesidades que surgen diariamente. Amén. Mire, esos son los resultados
de la falsa hombría del día de hoy, porque todo engendra. Lo similar engendra lo similar, ¿sí o no? Un padre consagrado a Dios engendra un hijo también que se dedique a Dios. Y un padre que no quiere saber nada de Dios, pues el día de hoy ya no hay, la gente no quiere dar a Dios. La gente el día de hoy no da a Dios ni su barca, ni su tiempo, ni su orgullo. Pedro rindió todo. Pedro rindió todo ante los pies de Jesús. Y eso es una actitud sobresaliente, mis amados hermanos. Por eso, el día de hoy, nosotros vemos que el hombre llega con su matrimonio hasta la medida de su carácter y nada más. Mire, el Señor está hablando. ¿Por qué los matrimonios no duran? Porque el hombre, a la medida, todo lo que el hombre agarra, un ministerio, por ejemplo, llega solamente hasta la medida de su carácter, nada más. El hombre llegará con su talento solamente hasta donde su carácter se le permite. El hombre llegará con su ministerio, el hombre llegará con su matrimonio hasta donde su carácter se lo permite y no más. No más allá. Se ha visto, hermanos, historias como de futbolistas, por ejemplo, tremendos futbolistas a nivel del mundo, grandes hombres mundiales, solo llegaron hasta la medida de su carácter, nada más. Artistas, solo llegaron hasta la medida de su carácter. Cuando no son responsables en los contratos y todo, nadie los contrata y son tremendos, pero quedaron solamente limitados hasta ahí. Así que en esta mañana el Señor nos habla y quiere que tomemos responsabilidad, mis amados hermanos, en cada área de nuestra vida. Yo no sé, en los matrimonios, en el ministerio, en el trabajo, por supuesto. Entonces el hombre llega, mis amados hermanos, en todo lo que hace solamente hasta la medida de su carácter y no más. Por eso, mientras el mundo está buscando mejores estrategias, Dios está buscando el día de hoy mejores hombres. Gloria a Dios. Mejores hombres, por supuesto, porque el hombre es la cabeza. Así ha puesto el Señor, así ha puesto que el hombre es la cabeza del hogar, es el sacerdote de la casa. El hombre es el rey, el hombre es el gobernador de la casa. El hombre es el que trae estabilidad emocional, espiritual, en todo sentido. Pero si el hombre no toma responsabilidad, si el hombre es la cabeza, pero cuando el hombre no hace de cabeza del hogar, entonces la esposa quiere asumir ese cargo que le compete al hombre, pero ella, discúlpenme, damita, mis hermanas, pero la mujer no fue diseñada para eso. Cuando ella quiere hacer de cabeza del hogar, lo hace mal, porque Dios no le diseñó a ella para eso. Esto veremos en alguna otra ocasión, si Dios quiere. Pero, mis amados hermanos, hay tantas cosas que quiere el Señor que sepamos y que tomemos responsabilidad. Mire, en la vida hacemos solamente dos cosas: salimos y entramos. Y de cómo sales determina cómo entras. Te voy a explicar. Mira, hay un día que nosotros salimos del vientre de nuestra madre y somos un infante. Después de la infancia, la siguiente etapa es la niñez. De ahí pasamos por la adolescencia y llegamos a la juventud. Ahora bien, cuando estamos en la etapa, mis amados hermanos, de la juventud, si la persona no se prepara y no es responsable de cómo sale de esa etapa de su vida, de cómo sale de esa etapa de la juventud, determina cómo entra a la siguiente etapa que viene, a lo mejor el matrimonio. De cómo sales determina cómo entras. Si no te preparaste en una etapa de tu vida, por supuesto, entonces entras de la misma manera a la siguiente etapa que viene. Por supuesto, de cómo sales de la soltería determina cómo entras en el matrimonio. Y de cómo sales de la juventud determina cómo entras en la vejez. Porque si en la juventud no te cuidaste, no fuiste responsable contigo mismo, si andaste hasta las 2, 3 de la mañana malanochándote, en alcohol, por ahí, perdiendo el tiempo,
en vicios, ¿qué pasa? Cuando tienes 40, 50 años, ya no sirves, hermano. ¿Por qué? Porque malgastaste tu vida, no aprovechaste lo que Dios te dio, ¿verdad? Y de cómo sales determina cómo entras, mi amado hermano. De cómo sales de tu juventud determina si vas a tener una buena o mala vejez. Y sabes una cosa, y de cómo sales de este mundo determina cómo vas a entrar a la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué precioso. Mira, la vida se vive en etapas. Solo salimos y entramos. Desde el día que nosotros nacemos, mis amados hermanos, solo salimos y entramos hasta cuando volvemos otra vez a los brazos del Señor. Salimos y entramos, y cada etapa, mis amados hermanos, es diferente de la otra. Pero el Señor quiere que en cada etapa de nuestra vida aprendamos a tomar responsabilidad. Por eso hay muchos hogares rotos, mis amados hermanos, el día de hoy. ¿Por qué? Porque si en la soltería el joven no se preparó, no trabajó, no tiene un oficio, no estudió, bueno, no toma responsabilidad en las cosas de Dios, que son las punto número 1 para mantener los matrimonios. Si el joven no fue responsable, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con ese matrimonio? Se acaba. Y muchas chicas a veces cometen errores cuando saben que el chico no es la persona que le va a traer, yo no sé, estabilidad, seguridad en el futuro. Y a veces la mamá le dice: mija, pero no te conviene. Y ella dice: no, mamá, tranquila, déjale, en mis manos está, yo le cambio. ¿Sí o no? ¿Han oído ustedes? ¿Han oído versiones como esa? No, yo le cambio. ¿Ah? Pero nadie puede cambiar a nadie, mis amados. Nadie cambia a nadie, solo el poder del Espíritu Santo cambia a la gente. Gloria a Dios. Wow. Qué tremendo. Mire, el libro de Efesios, mis amados, el capítulo 5, versículo 15 y 16, dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Wow. Me ha llamado mucho la atención este versículo, mis hermanos. Y voy a leer otra vez. Escuchen esto, están conmigo ustedes en la Biblia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¡Qué tremendo! Dice la palabra del Señor que Jesús lloró cuando Israel no reconoció el tiempo de su visitación. Era Jesús. Israel, que matas a los profetas, no reconoció el tiempo de su visitación. Así es que el Señor dice: aprovecha bien el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo, hermanos? El tiempo de la juventud, cuando eres fuerte, cuando eres entusiasta, cuando eres vigoroso, mis hermanos. El tiempo de la juventud es el mejor tiempo que una persona debe aprovechar. El tiempo de bonanza. Qué lindo, hermano, el tiempo cuando Dios ha puesto, qué sé yo, dinero en tus manos. Pero si no lo aprovechaste cuando lo tuviste, mi hermano, olvídate, a veces no vuelve a pasar. A veces no vuelve a pasar. Conozco mucha gente, hermanos, que vivieron en bonanza, tiempos de bonanza, pero no aprovecharon el día de hoy, hermanos, y se han envejecido, y lo peor, que nadie les da trabajo. Porque ahorita, después de los 40, ya no tienes un empleo, hermano. Ahorita los empleos son solamente para las personas fuertes de 18, 19, 20 años. ¿Sí o no? Eso los jefes están haciendo así. Dicen: no, es que estos rinden más. Ya no hay. Mira, el tiempo de las buenas oportunidades, si no aprovechaste, ya no vuelven a pasar.
¿Verdad, hermanos? ¿Ah? Dice la palabra del Señor que también debemos aprovechar reconociendo los tiempos de su venida. La segunda venida del Hijo del Hombre a la tierra, mis amados hermanos, el tiempo. Yo cuando miro la televisión, hermanos, me da mucha tristeza. Cómo el hombre corre de aquí para allá, la migración va de aquí para allá y cómo empobrecen los pueblos, mis amados hermanos. Y se cumple la profecía de Daniel. En los últimos tiempos el hombre correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Gloria a Dios, hermanos. Mira, entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a reconocer los tiempos, aprovechar bien el tiempo, hermano. Aprovecha bien tu tiempo. En la edad, en la etapa que estás ahora, puedes comenzar. Decisiones determinan destinos. Sí, la decisión es lo más importante que una persona puede hacer. Una decisión, hago una decisión. Hoy día usted puede hacer una decisión. Y si usted no conoce a Jesucristo, hoy día puede hacer una decisión. Bien, y si usted no ha aprovechado bien su vida, usted puede decir ahora, yo tomo la decisión de aprovechar al máximo mi vida. ¿Ah? Mira, el tiempo, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo de esa asignación temporal que Dios nos da en esta tierra, mis amados hermanos. Solamente Dios nos da una asignación temporal y luego volamos. Cuando usted escucha, por ejemplo, al salmista David, él define la vida como humo, como neblina, como algo que se desvanece rápidamente. ¿Sí o no? Dice, Señor, hazme saber cuál es mi fin, dice David. Qué tremendo, hermanos. Si nosotros no aprovechamos esa asignación temporal que dice Pedro también, que estamos solamente de paso nomás por esta tierra y luego volamos, dice. Y si no te preparaste, mi amado hermano, para la eternidad, porque si estamos nosotros en esta tierra, tenemos que prepararnos aquí para la eternidad. ¿Cuántos creen? Lamentablemente hay muchas personas que se preparan para vivir, pero no para morir. Sí, compras cosas y carros y todo y los placeres del mundo y todo, pero lo eterno está a un lado, olvidado. Mira, hoy día puedes decidir. Hoy puedes decidir, mi amado, porque hoy es tiempo de cambio. Hoy es el tiempo de las buenas oportunidades, mi hermano. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Dale un aplauso al Señor. Mira, Jesús en el libro de Juan dice algo. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Es precioso, precioso. Eso te lleva, hermano. Olvídate. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Jesús aprovechó al máximo el tiempo en este planeta Tierra. Hubo un año de preparación, un año de popularidad, donde Jesús se hizo popular, milagros y señales y todo, pero también un año de crucifixión y muerte, 3 años. A los 30 comenzó Jesús su ministerio, a los 33 años fue llevado por su Padre exitosamente para sentarse a su diestra. Y de ahí vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez para ver cuán responsables somos. Bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Termino, mis amados hermanos, este mensaje con algo. Mira, hay mucha gente. Madurar duele. Créeme que madurar duele. Y duele mucho. Y hay mucha gente que evita el dolor. Mucha gente evita el dolor. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo no evitó el dolor. Más bien la Biblia dice, y por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Cristo.